Pregunta 202-22 relativa a las medidas iniciadas para hacer frente al reto demográfico en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox. Y según me comunican, señor Morón, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Señor Lambán, el plan de recuperación para hacer frente al reto demográfico fue aprobado por el Gobierno de España el 16 de marzo de 2021. Es un plan, como bien saben, es un plan interministerial del Gobierno de España que prevé un compromiso inversor de 10.000 millones de euros, menos de la mitad de esos famosos 20.319 millones de euros que ha aprobado el Gobierno de España para políticas de igualdad hasta el año 2025. Están claras, pues, cuáles son las prioridades del Gobierno de España. En el Consejo de Ministros del 8 de febrero de este año, la Comisión Delegada de Reto Demográfico hizo balance del seguimiento y la ejecución de este plan y, según el cual, de las 130 medidas que incluye el plan, pues se habrían empezado a ejecutar, se habrían iniciado un 82% de las mismas por valor aproximadamente de unos 3.800 millones de euros, que habrían llegado a unas 4.300 poblaciones de menos de 5.000 habitantes, porque ese es el criterio que utilizan para incluirlo en este plan. Se habría transferido, por tanto, un 74% de los fondos a las comunidades autónomas y, fundamentalmente, se habría gestionado a través de las conferencias sectoriales y convocatorias de ayudas a pequeños municipios. Señor Lambán, en Aragón tenemos 700 municipios de población menor de 5.000 habitantes del total de 731. ¿Qué medidas de las 130 contempladas en el plan de recuperación para hacer frente al reto demográfico se han puesto en marcha en el territorio de Aragón y con qué grado de ejecución? Gracias, señor Morón. Señor Lambán. Gracias, presidente. Señor Morón, el Gobierno de Aragón, el que yo presido, y los gobiernos anteriores han tenido siempre el reto demográfico y han tenido siempre la rehabilitación del medio rural como objetivo central de sus políticas. Ha sido una preocupación transversal, yo diría que de todos los departamentos y de todos los gobiernos. Yo creo que Aragón en general lo ha hecho bien en este terreno. Y ahora que existen los fondos europeos y ahora que existen esas medidas que usted habla, ese plan de recuperación, esas 130 medidas, para nosotros no significa que vayamos a modificar nuestros planteamientos ni que vayamos a hacer nada distinto a lo que hacíamos. Simplemente significa que para lo que hacíamos tenemos algunos fondos más, recibimos algunos recursos más, con lo cual podemos intensificar nuestras acciones, podemos intensificar nuestras políticas, que siempre han consistido básicamente en consolidar los servicios básicos, la generación de oportunidades, fortalecer sectores estratégicos como la agroalimentación y el turismo, que han consistido siempre también, y creo que en eso hemos sido eficientes, en liderar en materia de alianzas interregionales la lucha contra la despoblación, la lucha por la revitalización del medio rural y en coordinar con el Gobierno de España distintas políticas y distintas ayudas, como son concretamente estas a las que usted se refiere. Pero, insisto, no es que estemos inventando estas políticas el Gobierno de Aragón a partir de los fondos europeos. Simplemente los fondos europeos nos sirven para acelerar la ejecución de algunas políticas que ya existían y que se vienen desarrollando desde hace muchos años. Gracias, señor Lambán. Señor Morón. Sí, la verdad es que coincido efectivamente en lo que usted está diciendo. Efectivamente es que es así. Es que no es un nuevo plan para hacer frente al reto demográfico. Es que realmente de lo que se trata es de seguir haciendo lo mismo que se hacía, pero subvencionado con los fondos europeos. Es decir, no hay unas nuevas actuaciones, no hay unas nuevas ideas, no se ha puesto sobre la mesa distintas inversiones a las que ya se estaban realizando. Es decir, por lo tanto, la capacidad, digamos, de acción en ese sentido del Gobierno, pues no es mayor de la que se estaba haciendo hasta la fecha. Y en ese sentido, muchas organizaciones y muchas voces están cuestionando realmente este plan, porque están viendo que es muy carente de ideas, es un plan que no ha valorado experiencias anteriores que se han realizado de forma exitosa en algunos países europeos, que no ha habido un debate académico anterior para poder realmente afrontar este plan, que tampoco hay
un proceso de evaluación posterior de resultados y también, como apunta también ESADE y otras organizaciones, pues también no considera un trato diferencial entre esas poblaciones de menos de 5.000 habitantes y poblaciones, por ejemplo, de menos de 500 habitantes o de menos de 100 habitantes. La verdad es que desde el Grupo Parlamentario Vox en Aragón estamos dudando de la efectividad de este plan, porque, como usted bien dice, no es un plan, realmente es lo mismo, es una nueva financiación de lo que se estaba haciendo ya, y porque realmente no hay unos objetivos claros de evaluación. En esa comisión delegada no se expuso un mecanismo de evaluación de los resultados y porque, evidentemente, y hay que decirlo claramente, no son los mismos los problemas que tiene una población de 5.000 habitantes que los que tiene una población de 500 habitantes. Y aquí en Aragón hay 500 poblaciones de menos de 500 habitantes. Por lo tanto, dudamos realmente de la eficacia ya de los principios sobre los que se basa ese supuesto plan que, como bien usted ha definido, no es realmente un plan de actuación. La verdad es que en Aragón nos jugamos mucho en el tema de despoblación. Por eso nuestro grupo le ha insistido muchas veces en esta cuestión. Pero es que, además, mire, voy a referirme a unas manifestaciones de la Comisión Europea en su 8º informe sobre la cohesión. Y hace referencia a que, si no actuamos con seriedad y rigor en el problema demográfico, se socavará el crecimiento y se ampliarán las brechas entre los territorios urbanos y rurales, generando la desafección de estos residentes que sienten que no se les tiene en cuenta desde las instituciones. Eso es lo que está ocurriendo ya. No tenemos que esperar al futuro. Lo que está ocurriendo es que esa desafección realmente está presente en los habitantes del medio rural, que están viendo que están completamente abandonados por parte de las instituciones y, en este caso, por parte del Gobierno de Aragón y por parte del Gobierno de España, que, como le he dicho al principio de mi intervención, tiene claras cuáles son sus prioridades. Y usted ha hecho también referencia en su intervención, y ya con esto finalizo, a que en Aragón estamos haciendo las cosas bien. Pues mire, los datos publicados por el Instituto Aragonés de Estadística sobre el crecimiento poblacional en el primer semestre del 2021, Aragón lidera la tabla de decrecimiento de población a nivel nacional, con un 1,33%, es decir, un menos 1,33%. La verdad es que, señor Lambán, queda mucho por hacer y el tiempo avanza en contra de la supervivencia de nuestros pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Morón. Señor presidente. Señor Morón, esa última cifra que usted ha dado yo se la contrapondría con las que yo conozco y que se ha publicado recientemente, donde se demuestra que Aragón, de las comunidades despobladas, por así llamarlas, es la que con más claridad ha revertido la tendencia en los últimos años. En todo caso, yo creo que sobre el problema de la despoblación hay un desenfoque bastante importante. Se están imponiendo relatos que no tienen nada que ver con la realidad. Y yo creo que desde una comunidad autónoma como Aragón estamos en condiciones de sacar pecho de cómo se han hecho las cosas en los últimos 40 años. Ahora que celebramos el 40º aniversario del Estatuto, al menos nosotros, mi partido, celebramos de manera entusiasta lo que ha significado para Aragón, para el medio rural en particular y para los pueblos, 40 años de autonomía y 40 años de democracia. A los pueblos, al medio rural, no lo conoce nadie respecto a lo que era aquel medio rural de los años 70, de los años 60. El cambio ha sido espectacular, el cambio ha sido brutal. Es verdad que hay que mejorar cosas, es verdad que hay que insistir en determinadas inversiones, es verdad que hay aspectos que quedan por cubrir, inversiones pendientes desde hace mucho tiempo, pero también es verdad que el cambio ha sido espectacular, hasta el punto de que uno llega a la conclusión de que de lo que se trata es de perseverar en lo ya hecho. Yo hace mucho tiempo que he dicho, y lo he dicho varias veces, que a mí, en relación con la despoblación, los planes que se plantean a nivel nacional y los diagnósticos que prevalecen en los medios de comunicación nacionales no me parecen, primero, acertados y, segundo, no me parece que contribuyan a lo que nosotros pretendemos, que es revitalizar ese medio. Yo creo que a veces incluso esa especie de componente gaseoso y etéreo de los planes
lo que sirven es para que los gobiernos se releven a sí mismos de otro tipo de medidas mucho más importantes, como es mejorar sustancialmente la financiación autonómica y la financiación municipal. Creo, sinceramente, que los problemas no son los mismos en Galicia que en Aragón o en Andalucía. Creo, sinceramente, que en cada sitio la despoblación se plantea en términos distintos. Creo que las soluciones son también distintas. Creo que lo tenemos que empezar a ver así el problema y no debemos esperar que Madrid nos solucione este asunto a base de grandes planes que, insisto, suelen ser gaseosos e indefinidos, sino que nos ayude a desarrollar nuestras propias políticas, que sabemos perfectamente cuáles tienen que ser y que llevamos muchos años haciéndolas. Yo al menos así lo veo, pero insisto, lejos de seguir instalados en una especie de victimismo, lejos de seguir instalados en una percepción negativa de lo que nos ocurre, lo que tenemos es que valorar lo que han significado 40 años de autonomía, insisto, 40 años de democracia, y decirles a las gentes de Madrid que desde los periódicos nacionales nos consideran a las regiones del interior como una especie de reservas indias, decirles que en las comunidades autónomas se hacen muchas cosas que se hacen bien, y decirles, por ejemplo, que Teruel es una provincia que, lejos de inspirar lástima, lo que debe inspirar en toda España es admiración. Gracias.